¿Cómo, cómo me escuchan? Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo me escuchan, jóvenes? ¿Quién puede confirmarme el audio? Lisa, ¿se escuchan? Ok, muchas gracias, Jocelyn. Buen día a todos. Empezamos, por favor. No olviden siempre registrarse en el chat de la grabación. Daremos un par de segundos a los compañeros para que se vayan conectando y poder abordar ya la clase. Buen día a todos los que se van conectando, chicos. Recordarles, por favor, no olviden registrarse en el chat. Buenos días, Lisa. ¿Cómo estás? Buen día, Vladimir. Buen día. Daremos un par de segundos a los compañeros que siguen conectándose para que podamos empezar a abordar el tema. A ver, quedamos la anterior clase el día lunes en haber revisado los contratos de trabajo de carácter indefinido y a plazo fijo, ¿cierto? Entonces, quedamos en abordar el tema de los contratos especiales. No sé si mientras se conectan los demás compañeros, alguien tiene alguna duda con respecto a los contratos a plazo indefinido, contratos a plazo fijo, eventuales contratos de obra o finalmente los contratos por temporada o por estación. Los escucho si alguien tiene alguna duda. Nadie, chicos, todo está claro entonces. Todo está clarísimo entonces con relación a los contratos que hemos visto el día lunes, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? No hay duda alguna. Bien, tenemos a 30 compañeros, 29 en realidad. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, entonces recordando siempre que los contratos a tiempo indefinido, como su nombre dice, haciendo una retroalimentación, son aquellos contratos que no tienen una fecha final, ¿cierto? No tienen una fecha final, pero sí tienen una fecha de inicio, ¿cierto? Además que en los contratos a tiempo indefinido podemos establecer de manera textual que se puede introducir un un término de prueba, ya un término de prueba para verificar si el trabajador es apto o no es apto para poder cumplir con las labores asignadas. Todos sabemos que vencido el término de prueba, este trabajador va a gozar de todos los derechos, ¿sí?
todos los derechos que consisten en beneficios sociales, ¿cierto? Ahora bien, si no satisface, habíamos dicho, las expectativas del empleador, ¿sí? El empleador puede prescindir de sus servicios con la única obligación de pagarle su salario, ¿no? Su salario. Entonces, sin embargo, también debemos establecer que si sobrepasa eh, los 90 días, habíamos dicho, cumpliendo con las labores habituales, ¿cierto? Entonces, tenemos que establecer que esa relación indefinida que esa relación a término de prueba se ha convertido en relación indefinida, ¿cierto? Entonces, le genera todos los derechos. Bien, por otro lado, habíamos visto el contrato a plazo fijo, ¿sí? El contrato a plazo fijo, cuya característica y que la diferencia además de el contrato indefinido es que en el contrato a plazo fijo tenemos una fecha de inicio conocida y tenemos una fecha final también conocida. En este tipo de contratos habíamos manifestado, a diferencia del contrato indefinido, no existe el término de prueba, ¿cierto? El término de prueba solamente se puede insertar en los contratos a tiempo indefinido, con preferencia se los haga de forma escrita, porque no olvidemos que el contrato indefinido puede ser celebrado de forma verbal o de forma escrita, ¿no ve? Entonces, en el contrato a plazo fijo se recomienda que siempre sea escrito, ¿cierto? Siempre sea escrito. Además, que en el contrato a plazo fijo no puede introducirse un término de prueba. Se mantiene la vigencia del contrato, ¿cierto? Salvo que el trabajador incurra en una causal de despido. ¿Ya? Entonces, tenemos que establecer esas dos diferencias, esas marcadas diferencias entre esos dos contratos. ¿Listo? Bien. Después habíamos visto el contrato eventual, ¿sí? El contrato eventual. Quiero recomendarles que cuando hablemos del contrato eventual o ustedes tengan la posibilidad alguna vez de poder trabajar con contratos eventuales, ya sea como parte empleadora o parte trabajadora, ¿cierto? Los contratos eventuales son aquellos, sí, son aquellos que se celebran para una tarea específica, para una tarea esporádica, ¿ya? Para una tarea esporádica. Entonces, no podemos alegar que un contrato eventual no tendría que suscribirse para una tarea del giro comercial de la empresa, ¿cierto? Entonces, cuando un contrato eventual se va a
suscribir, ¿sí? Se va a suscribir. Debemos quedar claro que las tareas para las cuales se va a suscribir ese contrato son enteramente eventuales, esporádicas. Por eso el nombre de eventuales. Muchas empresas trabajan con estos contratos eventuales, pero asemejándolos a los contratos a plazo fijo, ¿ya? Y de ahí que se genera la mayor cantidad de contratos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el problema se presenta y el trabajador alega que ha trabajado durante tanto tiempo a favor de la empresa y durante tantos contratos, ¿sí? La empresa se ve en problemas. ¿Por qué? Porque como bien dijimos, en los contratos a plazo fijo, ejemplo, la ley solo permite la suscripción de 2 contratos a plazo fijo. Si son más de 2, el tercero ya se va a tomar como indefinido, ¿ya? Como indefinido. Entonces hay que tener mucho cuidado y les decía que en la actualidad algunas empresas trabajan, trabajan con la modalidad de contratos eventuales. Ejemplo clarísimo de la vida real. Actualmente, por ejemplo, los gobiernos municipales están trabajando con contratos eventuales, olvidando que conforme vimos en el ámbito de aplicación de la norma, olvidando que cierta categoría de trabajadores de las alcaldías municipales ya han vuelto a la protección de la Ley General del Trabajo, ¿no? Entonces, cuando se presentan los problemas, ¿cierto? Los problemas, las empresas se ven precisamente en dificultades porque no pueden justificar el por qué, ¿sí? El por qué se habrían suscrito contratos eventuales disfrazados de contratos a plazo fijo disfrazados de eventuales, ¿cierto? Eh, en tantas ocasiones. Y lógicamente la ley, al ser protectora, como hemos visto, ¿sí? En los principios, va a fallar a favor del trabajador, casi siempre un 90%, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado eh, de no confundir los contratos eventuales con los contratos a plazo fijo, ¿ya? Por favor, les recomiendo aquello. Ahora, los contratos de obra o de servicio tienen una característica especial, ¿cierto? Tienen una característica especial. Les había dicho, no podemos confundir a los contratos también de obra, ¿sí? Con, con contratos a plazo fijo. ¿Por qué? Porque los contratos de obra, ¿cierto? Son suscritos también de manera escrita, y los de servicio también, lógicamente, pero su duración está sujeta a la conclusión de la obra o a la conclusión del servicio. El momento que nosotros le pongamos a un contrato de obra una fecha final, una fecha determinada para su conclusión, le estamos quitando la esencia de contrato de obra y lo estamos transformando en contrato a plazo fijo, ¿sí? Fijo, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos eh, que disponer la suscripción de un contrato de obra, tenemos que tener cuidado eh, en no ponerle una fecha final, ¿sí? Porque si no, lo van a tomar eh, como un contrato a plazo fijo y nos va a generar la
contingencia de que más de 2 contratos no se pueden firmar. Entonces, tenemos que establecer en el contrato de forma clara que un contrato de obra o de servicio, ¿sí?, tiene como duración precisamente la conclusión de ese contrato de obra o de ese servicio que se va a prestar. Les pongo un ejemplo clarísimo. Han debido escuchar ustedes, hay una empresa china que hace muchos años está trabajando en Bolivia, en todo Bolivia, con proyectos muy grandes. En Cochabamba está con la doble vía Bulo-Bulo-Santa Cruz. Sinohidro está con la planta hidroeléctrica San José 2, camino al Chapare. Y resulta que esta empresa china, cuando llega, lógicamente bajo un contrato firmado con el Estado, establece un contrato para los trabajadores y fíjense qué importante es tener este cuidado. Ustedes van a manejar empresas, van a dirigir empresas. Qué importante es tener este cuidado. Fíjense la diferencia. Los primeros contratos que la empresa firma con los trabajadores por las obras que iba a hacer, doble vía Bulo-Bulo-Santa Cruz, planta hidroeléctrica San José 2, como se le quiera llamar, ahora está en la fase del Ibirizú, ¿no? Agarra y dice que la empresa Sinohidro tal Corporation Limited sucursal Bolivia, no sé qué, contrata los servicios del trabajador hasta la conclusión del proyecto, ¿ya? Los primeros contratos. Hasta la conclusión del proyecto consistente en la construcción de la obra doble vía Bulo-Bulo-Santa Cruz. ¿Cierto? Entonces, uno de los primeros ítems, uno de los primeros trabajos que esta empresa tenía que hacer para poder iniciar y concluir la obra, todo el proyecto, era pues trabajos de alcantarillado, drenaje, perfilación de bases para los puentes y todo lo demás. Entonces, para ello contrata, lógicamente, albañiles, ¿cierto? Contrata albañiles, ¿ya? Entonces, a ver sus micrófonos, chicos. Alguien está con micrófono activado. Entonces, lo que ocurre es que cuando terminan, ¿sí? Cuando terminan las obras de alcantarilla, drenajes y todo lo demás, despide a los albañiles. ¿Por qué? Porque ya no había ningún trabajo que tenga que ver con trabajos de albañilería. Ya iban a empezar la fase de movimiento de tierras, corte de tierra y todo lo demás, ¿cierto? Despide a los albañiles. Estos albañiles, al tener un contrato de obra por conclusión de proyecto, entiéndanme bien, por conclusión de proyecto, acuden al Ministerio de Trabajo y dicen, hemos sido despedidos injustificadamente. Nuestro contrato dice a conclusión de proyecto, ¿cierto? No dice a conclusión de la fase de cemento, de alcantarillas, no dice, dice a conclusión de proyecto, ¿sí? El Ministerio de Trabajo agarra y dice, sí, es verdad, sí, es verdad. ¿Y cuál es la decisión que toma? A ver, en su percepción, ¿cuál es la decisión que tendría que tomar? ¿Reincorporar al trabajador? ¿O darle la razón a la empresa? reincorporar al trabajador sería lo más adecuado. ¿Por qué detalle sería eso? Porque en su contrato no especifica qué trabajos deberían cumplir solamente dice hasta finalizar su proyecto.
Nada más. Muy bien, excelente. Se ve que me están captando. Exacto. Se equivocaron, ¿no? Al establecer que en el contrato de obra, ese contrato estaba sujeto en su duración, en su vigencia, a la conclusión del proyecto. Por tanto, el Ministerio de Trabajo ordena su reincorporación. ¿Por qué? Porque precisamente los contratos de obra o de servicio tienen como duración, tienen como vigencia, ¿ya? La conclusión de la obra. Entonces, imagínense, albañiles, ojo, con un buen sueldo, porque es modalidad campamento, albañiles con un buen sueldo, haciendo trabajos de banderillero en la carretera, haciendo trabajos menores, ayudante de gomero. ¿Por qué? Porque su contrato, pues decía, ¿sí? Pues decía, hasta conclusión de proyecto. A partir de ahí, la empresa adecúa los contratos para las nuevas contrataciones y dice, si voy a contratar enfesadores, dice, ¿no? Contrato de trabajo bajo la modalidad de contrato de obra. Y se contrata los servicios del trabajador para la fase 2, que consiste en trabajos de enfesado para estructura de puentes. Aclarando que una vez concluidos los trabajos de enfesadores en la fase 2, el contrato se disuelve. Ese contrato es válido, está bien hecho esta vez o no está bien aclarado. Esta vez sí está bien aclarado, licenciado. ¿Podrían los trabajadores alegar que es por proyecto o es por fase? No, Porque especifica bien. no, No, licenciado, no por proyecto, pero por... es por fase, licenciado, que está nombrando ahí. Exactamente. Muy bien, chicos. De verdad, me da gusto, me están captando. Es cierto. Ahora, un proyecto se puede dividir, pues, en fases, en etapas, en ítems, en volúmenes. Entonces, si yo tengo un proyecto que me va a llevar 10 etapas, yo puedo hacer un contrato de obra por las 10 etapas. En el contrato de obra o servicio, la ley no me restringe cuántos contratos puedo suscribir como lo hace en el contrato a plazo fijo. En el contrato a plazo fijo me dice, solo se permite 2 contratos. El tercero ya se va a tomar como indefinido, ¿cierto? En los de obra no. Primera fase le firmo un contrato. Segunda fase firmo un segundo. Tercera fase un tercero y así sucesivo. Así tenga 10 o 15 contratos, ¿cierto? Claro que dependiendo de su duración voy a reconocer beneficios sociales, pero no me genera la obligación como empresa, como empleador, de tenerlo en virtud de que ya he firmado 2, 3, 4, 5, no me genera. Termina la obra en total, el proyecto, no hay dónde más. Lo que quiere decir que yo no tengo ninguna obligación como empleador de mantener al trabajador, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esa es una gran característica de de esta, de esta clase de contratos. ¿Por qué? Porque establecen, ¿no? Establecen eh, la posibilidad de que el empleador no se sienta sometido a tener sobre texto de estabilidad laboral al trabajador. Es más, incluso cuando se presenta la situación de trabajadores en condición de progenitor, ¿ya? En condición de progenitor, entonces, el contrato de obra o la condición de progenitor en relación a su estabilidad laboral solamente le va a alcanzar a
a la conclusión de la obra. Porque si concluyo la obra o concluyo la fase, ¿dónde lo voy a meter? Y además ustedes saben que las empresas pues tienen en la división de etapas, fases, volúmenes, tienen el requerimiento de personal especializado para cada fase. Entonces, es un contrato que por lo general se lo utiliza en construcciones, obras, en todo tipo de construcciones, y los servicios, lo propio, servicios de limpieza, servicios de terciarizados de alguna correspondencia que la empresa pueda requerir, entonces se pueden servir. ¿Por qué? Porque su duración va a estar sujeta siempre a la conclusión del servicio o de la obra. ¿Listo? Bien, y finalmente Sí, habíamos, adelante. no, sí, licenciado, le digo, porque también, digamos, una contratación, digamos, de una persona, digamos, que limpia, digamos, en un banco, se diría que su contrato no es siempre va a estar establecido. Cualquier rato le pueden despedir. Sí, sí, y además todo va a suponer, ¿no? Mm, la necesidad que tenga la empresa, ¿cierto? Entonces, eso va a ser mucho mm, para que la empresa también puedan establecer cuáles son las necesidades que tenga y en función a ello volver a suscribir un contrato de servicio, ¿cierto? O en su caso algún contrato de obra, ¿ya? Eso es algo que hay que, que hay que tomar en cuenta. ¿Listo? Bien. Finalmente vimos los contratos por temporada, ¿sí? Los contratos por temporada o estación, ¿cierto? Y vimos que estos contratos también se deben hacer eh, de forma escrita, ¿no? De forma escrita, y solamente se celebran en estaciones o temporadas específicas. Como ejemplo, tomamos la zafra de caña de azúcar, la, la cosecha del algodón, por ejemplo, y todo lo demás. Entonces, es importante establecer que este tipo de contratos no generan ninguna fuerte obligación, ¿no? Eh, por tanto, es importante que a momento de firmar esta clase de contratos, si alguna vez les toca hacerlo, entonces eh, lo único que tenemos que tomar en cuenta es que este tipo de contratos para los trabajadores que trabajan en este rubro les genera el derecho de preferencia de ser contratados en la próxima temporada, ¿ya? En la próxima temporada. Entonces, nada más no me pueden generar eh, por decirles la obligación de eh, te voy a pasar a otro rubro, te quedas conmigo a trabajar, absolutamente para nada, sino que termina la zafra, termina la temporada y lógicamente termina el contrato, ¿cierto? Entonces, es algo que se da solamente en el tema de las estaciones, de las producciones que podamos establecer, como empresa, lógicamente, ¿ya? Como empresa, lógicamente. Bien, ahí habíamos quedado, ¿cierto? Ahí habíamos quedado y nos tocaba compartir
el tema de los contratos especiales, ¿ya? La Ley General del Trabajo en Bolivia reconoce la categoría de contratos especiales, algunos contratos que voy a empezar a compartir las diapositivas para que ustedes puedan dar una lectura. Aquí tengo. Bien, aquí está. Y por favor me confirman si pueden visualizar la diapositiva. Bien, ahí estamos. ¿Visualizan ya la diapositiva, chicos? Sigue cargando, dice. Ya, sigue cargando. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí se ve. Ya. Bien, fíjense, en la legislación boliviana en materia laboral se reconoce a 3 tipos de contratos bajo el denominativo de especiales. ¿Sí? ¿Cuáles son estos contratos especiales? ¿Sí? ¿Cuáles son? Ustedes lo están, contrato de aprendizaje, contrato de enganche, ¿sí? Contrato de enganche y el contrato doméstico, ¿cierto? El contrato doméstico. Entonces, no olvidemos que nuestra Ley General del Trabajo, chicos, data de 1939-1942. El contrato de aprendizaje con seguridad que muchos de ustedes no lo han visto o no han podido percibir, pero más o menos se asemejaba a cuando éramos niños, nuestros abuelos, bisabuelos quizás esa época, estilaban que llegada a una edad, los 10, 12, 14 años, se estilaba que vayamos a un taller mecánico, carpintería, cerrajería o cualquier otro similar para poder aprender un oficio, ¿ya? Para poder aprender un oficio. Lógicamente, dada la antigüedad de nuestro código, ¿no? Dada la antigüedad de nuestro código, entonces, establecía que el maestro, el dueño del taller, ¿no? El dueño del taller, tenía la obligación de enseñarnos el oficio. Y nosotros, lógicamente, o sea, las personas prestar el servicio, desde ayudantes, ya aprendices, ya, como se llama en la jerga popular, maestros, ¿no ves? Les dice maestro, para ser un maestro mecánico, un maestro carpintero. Pero el contrato de aprendizaje, según la Ley General del Trabajo, chicos, debía de ser formal, es decir, debía de hacerse por escrito, ¿sí? No podía exceder de los 2 años, porque se entendía que en los 2 años ya una persona podía haber aprendido el oficio, ¿cierto? Y si el dueño del taller, el maestro, el que enseñaba el oficio o la industria, necesitaba de que se quede la persona, pues ya tenía que reconocerle una remuneración. ¿Listo? Una remuneración. Hoy por hoy, muy poco de manera formal, muy poco que un muchacho vaya con la autorización de sus padres, firme con el propietario o con el maestro del taller, de la industria, un contrato de aprendizaje para que pueda aprender el oficio el que va, no exceder de los 2 años y pues terminando los 2 años concluía el contrato. Ya, muy poco, muy incipiente. Pero dentro de la Ley General del Trabajo está concebida como un contrato especial. El contrato de enganche.
A ver, ¿alguien ha escuchado alguna vez el contrato de enganche? ¿O nadie ha escuchado? No, Lisa. No, licenciado, no lo escuché yo. ¿Qué se imaginan que es? Yo lo que me estoy imaginando, licenciado, con lo que dice enganche, es que otra persona te ayude a engancharte, digamos, a una empresa y esa misma empresa te dé un contrato. Ya, excelente, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún criterio? ¿Algún criterio, chicos? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Podría hacerse también el traspaso de un trabajador de una determinada empresa asociada a otra empresa y que el trabajador sea intercambiado con otro. ¿Ya? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Alguien más? También podría ser de que otro trabajador, o sea, un trabajador de una empresa contrate a otro trabajador que se necesita, pero que él no sea su patrón, sino es que él esté contratando por medio de su patrón. Ya, perfecto. Perfecto. Sí, es más o menos así. ¿Ya? Es lo que, a ver, se asemeja. Ustedes han conocido, creo que hay todavía, las famosas agencias de empleo, ¿cierto? Las famosas agencias de empleo donde uno podría encontrar una empleada doméstica, con el respeto de la palabra, porque ahora se llaman trabajadoras asalariadas del hogar, ya no se puede decir doméstica. Querían encontrar un cerrajero, un plomero, un carpintero, un electricista, un contador, ¿cierto? Uno iba a esas casas o agencias de empleo y le daban los datos, los hacían llamar y esta agencia de empleo hacía el enganche, como decía uno de los compañeros, ¿no? Por intermedio de ellos se podía establecer o constituir una relación laboral. Pero créanme que dentro del aspecto legal, ¿no? El contrato de enganche, ¿sí? Viene a ser un contrato que se va a generar por la intermediación de un tercero. Como ejemplo, utilicemos las agencias de empleo, pero les cuento que la ley está mal, ¿sí? La ley más bien dicho, establece que eso está mal. ¿Por qué? Porque el único, el único que puede hacer la intermediación, hacer el enganche, ¿sí? Es el Estado. El único que puede intermediar para generar una relación laboral entre el empleador y el trabajador es el Estado. ¿Cómo lo hace? Ustedes se van a la jefatura departamental de trabajo, ¿sí? Ustedes se van y ahí van a encontrar el famoso programa social Mi Empleo. Ellos se encargan de hacer este enlace, este enganche. Ahí van a ver en el panel, necesito secretaria, necesito contador, o soy auditor, soy licenciado en esto, soy albañil, soy electricista. Ellos son, porque por medio de ellos se va a suscribir el contrato con la parte empleadora y la parte trabajadora. ¿Ya? El trabajo doméstico, bueno, lo conocemos todos. Les digo que ya no se llaman empleadas domésticas, son trabajadoras asalariadas del hogar. ¿Ya? Conocemos, tienen una ley especial, la ley 2450, ¿cierto? La ley 2450 que regula todo el aspecto, pero las trabajadoras asalariadas del hogar también se encuentran plenamente amparadas por la Ley General del Trabajo. Eso queda claro. Chicos, estamos llegando al final de la primera sesión. Por favor, 2 segundos me dan. Acá corto